Bueno chicos, vamos con la última clase de sistema inmunológico. En esta clase vamos a hablar sobre trasplante de tejidos, algunas ideitas sobre trasplante de órganos, transfusiones sanguíneas como principal tema de trasplante, ver el sistema ABO, el factor RH y una enfermedad asociada a este sistema que es la eritroblastosis fetal o la enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, el tema de trasplante de órganos es un tema que actualmente está innovando la medicina y continúa en un amplio estudio. Tal vez habrán oído hablar algunas cosas o tendrán alguna experiencia familiar, pero bueno, es uno de los avances más importantes que hemos estado teniendo en esta última época. Con respecto al trasplante de piel, habrán oído hablar sobre los injertos, por ejemplo, en personas que han tenido grandes quemaduras. Resulta que los injertos es un tipo de trasplante de órganos. Es muy común que los injertos que nosotros veamos sean autoinjertos, o sea, que sea piel que se extrae de zonas sanas de la misma persona, se extraen y se colocan en zonas de piel lesionada o en una zona de quemadura, en este ejemplo. En ese caso es muy fácil porque no va a existir un rechazo inmunológico del injerto, ya que obviamente no vamos a rechazar nuestro propio tejido. Pero si esa persona, por ejemplo, tuvo una quemadura completa o no tiene zona de piel sana, bueno, se comienza a estudiar las posibilidades de injerto con otras personas. La experiencia principales es que cuando se injertaba piel de una persona a otra y no hubiese un parentesco gemelar, o sea, personas bastante distintas, ese injerto los primeros días funcionaba bien, pero a partir del quinto día se estudió que existía un infiltrado inflamatorio de glóbulos blancos, precisamente de linfocitos T, de macrófagos y de neutrófilos, y que aproximadamente en el séptimo día, entre el séptimo y el décimo día, existía un rechazo de ese injerto, o sea, esa reacción inmunológica inflamatoria rechazaba el injerto porque no era reconocido como parte propia del organismo. Entonces, gracias al avance de todos estos estudios y gracias al reconocimiento del CMH, de complejo mayor de histocompatibilidad, se comenzó a reconocer y a poder evaluar las posibilidades de compatibilidad entre los injertos que yo podía extraer a una persona e insertárselos a otra sin posibilidad de rechazo, ¿cierto? Eso fue uno de los grandes avances que nos permitió el conocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad. No solo lo que ya hemos estudiado en clases pasadas, sino la posibilidad de que no hayan rechazos de tejidos. Y otro tema que más importante, que sería el trasplante de todos los días, el trasplante de que escuchamos hablar todos los días, son las transfusiones sanguíneas, que tal vez es un poco más fácil y más rutinario de realizar, pero que se requiere su estudio también para evitar el rechazo, ¿sí? Entonces, conociendo los grupos sanguíneos, que en este caso vamos a estudiar el sistema ABO, que es el sistema más importante, y el factor RH, nosotros podemos prevenir casi un 100% de los rechazos en el caso de transfusiones sanguíneas. Dentro de los grupos sanguíneos existen aproximadamente más de 20 grupos, o sea, de 20 factores que forman grupos sanguíneos en mi organismo. Solo que el sistema ABO y el sistema RH son los que más influyen, los que más han estudiado y los que más reacciones de tipo de rechazo en trasplante conlleva, ¿sí? Entonces estudiemos ahora el sistema ABO. Bien, el grupo ABO de los grupos sanguíneos es el sistema que a nosotros nos clasifica dentro de estos subgrupos, que son 4, ¿sí? Para entender y clasificarnos en cada uno de estos subgrupos, se estudia ciertas partículas que existen en la superficie del glóbulo rojo, que son polisacáridos de la superficie de su membrana plasmática. Dependiendo qué tipo de polisacárido este contenga, es el grupo en el cual vamos a ser clasificados. Entonces, para el grupo A, yo voy a tener un tipo de polisacárido particular, que es este que está representado aquí en amarillo, que a mí me clasifica dentro del subgrupo A. Para el grupo B va a tener un polisacárido propio. Para el grupo B es una mezcla, tengo ambos, como pueden ver, ¿sí?
ambos polisacáridos de membrana, entonces por eso se lo denomina grupo AB. Y el grupo O no tiene ningún polisacárido en superficie, por eso se lo denomina O o 0. ¿Sí? Genotípicamente, estos polisacáridos de membrana son heredados de una forma tal que conllevan dos alelos, ¿sí? Uno obviamente que me da mi papá y otro que me da mi mamá. Estos alelos se expresan de manera dominante, ¿sí? Y pueden ser tanto homocigotos como heterocigotas. Por ejemplo, para el grupo O yo tengo que tener ambos alelos O porque el grupo O es de tipo recesivo. Entonces, para yo expresar O en mi membrana tienen que ser ambos alelos O. En cambio, para el A y para el B puedo tener estos dos genotipos para un mismo fenotipo del glóbulo rojo. Puedo tener los alelos AA o puedo tener AO. Pero al ser dominante se va a expresar el A. ¿Sí? Para el grupo B, lo mismo, puedo tener BB o BO, pero se va a expresar el B, ¿sí? Y para el AB tengo ambos, tengo una mezcla, tengo el A y el B, lo cual significa que uno de mis papás es A y otro de mis papás es B, ¿sí? Lo mismo con el resto de los genotipos. Bien, y con respecto al tema este de las transfusiones, yo tengo que entender que en mi plasma yo tengo anticuerpos contra todo aquello que en la superficie de mi glóbulo rojo no está, ¿sí? Porque de lo contrario yo me rechazaría mi propia sangre. Entonces, si yo tengo el grupo O, tengo anticuerpos contra todo aquello que no tengo en mi membrana. Entonces tengo anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Ahora vamos a estudiar la relación de transfusiones, pero primero hay que entender esto, ¿sí? Entonces, para el grupo A, que yo tengo polisacárido de tipo A en mi membrana, tengo anticuerpos contra aquello que no tengo. Entonces tengo anticuerpo anti-B. Para el grupo B, todo lo contrario, tengo anticuerpo anti-A. Y si yo soy AB, significa que en mi membrana tengo todo. Entonces no tengo ningún anticuerpo. ¿Sí? Porque si yo tuviese alguno de estos anticuerpos en sangre, mi glóbulo rojo sería rechazado. ¿Sí? Entonces, con lo mismo aquí, como para resumir, ¿sí? ¿Qué dice? Reacción contra anticuerpos. Anticuerpo A, anticuerpo B. Si yo voy a reaccionar contra esto, o sea, si mi glóbulo rojo reacciona contra estos anticuerpos, obviamente no va a reaccionar. Por eso mismo es que yo los tengo en mi plasma, ¿sí? Entonces, ¿mi glóbulo rojo va a reaccionar con los anticuerpos anti-A? No, porque justamente no los tengo. ¿Reacciona contra los anticuerpos anti-B? Perdón, ¿reacciona con los anticuerpos anti-A? Sí, por eso no tengo anticuerpo anti-A. ¿Sí? Si a mí me dan sangre de tipo B que tiene anticuerpos anti-A, voy a reaccionar. Pero si a mí me dan sangre de tipo A que tiene anticuerpos anti-B, no voy a reaccionar. En el caso del grupo B, lo contrario. Mi glóbulo rojo va a reaccionar con anticuerpos anti-A. No, porque yo tengo B en mi superficie y en mi plasma tengo anticuerpo anti-A. Pero si a mí me dan sangre de tipo A que tiene anticuerpos anti-B, ¿voy a reaccionar? Sí, porque ese anticuerpo se va a unir a mi antígeno y me va a destruir mi glóbulo rojo. Y si yo tengo todo en mi superficie, o sea que tengo el grupo AB, ¿voy a reaccionar contra anticuerpos? Sí, contra ambos, porque tengo ambos antígenos. ¿Sí? Entonces, para entender esto un poquito mejor, veamos el invento argentino del doctor Luis Agote, ¿sí? Que consistió en mezclar sangre de los distintos grupos y poder observar cómo aglutinaban a aquellas que eran incompatibles. Entonces, miren, estos son los donantes de este grupito y estos de acá arriba son los receptores. Entonces, si yo soy grupo O y voy a donar sangre del grupo O, fíjense que ninguno de los receptores reacciona.
Por eso al O se lo denomina el dador universal. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, si yo tengo si el receptor es grupo O, va a tener anticuerpos anti-A y anti-B que reaccionan contra los antígenos de membrana del glóbulo rojo A y B. Pero este glóbulo rojo está desnudo, no tiene nada en su membrana. Entonces los anticuerpos que él tiene no reaccionan contra este glóbulo rojo porque en su superficie no hay nada, no hay antígenos. Lo mismo para el A, que tiene anticuerpo anti-B, no va a reaccionar porque este glóbulo rojo no tiene antígeno B. Lo mismo para el B, que tiene anticuerpos anti-A, este glóbulo rojo desnudo no reacciona. Y para el AB, con más razón, porque no tiene anticuerpos directamente. ¿Sí? Por eso a la B se le denomina de receptor universal. Como pueden ver, no aglutina contra nadie. Para el grupo A, si yo soy dador de sangre del grupo A y le doy sangre al grupo O, sí va a aglutinar, sí va a reaccionar, sí va a haber un rechazo. ¿Por qué? Porque el grupo O tiene anticuerpos anti-A. Y el tipo de sangre tipo A tiene antígenos en su superficie, ¿sí? Y este tiene anticuerpo para este antígeno. Entonces, aglutina. Fíjense que si yo soy del grupo O como receptor y tengo que recibir sangre, voy a aglutinar contra todos, excepto contra el grupo O. ¿Por qué? Porque tengo anticuerpos para todos, para el A y para el B. Entonces reacciono contra el A, reacciono contra el B y reacciono contra el AB, pero no reacciono contra el O. Si soy del grupo A y recibo sangre A, obviamente no pasa nada. Si soy del grupo B y recibo sangre A, sí va a pasar porque tengo anticuerpos anti-A, el cual se encuentran en la superficie del glóbulo rojo. Y si soy AB no pasa nada porque no tengo ningún anticuerpos. En el caso del B, bueno, todo lo contrario de lo de recién. Si soy O, obviamente voy a reaccionar porque tengo todos los anticuerpos, como les decía recién. Si soy A, reacciono contra el B. Si soy B, obviamente acepto mi mismo tipo de sangre, B. Y si soy AB, no pasa nada. Y si yo voy a dar sangre de tipo AB, tengo que entender que como dador, en mi membrana tengo todo, entonces voy a reaccionar contra todas las sangre, el 0 que tiene todos los anticuerpos, el A que tiene contra el B que tiene contra el A, y el único que puede recibir mi sangre es el AB. ¿Sí? Bueno, y el otro sistema que vamos a tener en cuenta al momento de las transfusiones es el sistema de RH. Es un poquito más fácil porque tengo dos opciones únicamente. O soy RH positivo o soy RH negativo. ¿Qué significa? Si soy RH positivo, tengo el polisacárido o la proteína en la membrana. Y si soy RH negativo, no la tengo. Este sistema también se le llama D, ¿sí? Porque a este sustrato se lo denomina como D. La única diferencia que tiene este sistema es que yo no tengo desde el nacimiento el anticuerpo contra lo que no tengo. Vieron que recién yo les dije que si soy, por ejemplo, sangre A, tengo anticuerpo anti-B. O sea, contra todo aquello que no tengo. Como acá tengo solamente dos opciones, si soy RH positivo, no voy a generar anticuerpos porque la única opción es el RH positivo. Entonces, los RH positivo nunca van a tener anticuerpos, nunca. ¿Sí? En cambio, el RH negativo no nace con el anticuerpo anti-RH. Pero ese anticuerpo se va a generar ante algún contacto con sangre RH positivo. Si yo soy RH negativo y me transfunden RH positivo, voy a generar este anticuerpo contra este antígeno extraño para mi cuerpo y voy a rechazar esta transfusión. Si yo soy RH positivo, nunca voy a generar anticuerpos contra el RH negativo porque este glóbulo rojo no tiene antígenos en su membrana, está desnudo. Entonces no tengo contra qué atacar. Por ende, si yo soy RH positivo, puedo recibir tanto sangre RH positivo como RH negativo.
Pero si yo soy RH negativo, puedo recibir sangre solo de RH negativo. No puedo recibir de RH positivo porque voy a generar anticuerpos contra este antígeno. A raíz de esto se produce una enfermedad que se denomina la anemia hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal. Esta enfermedad es muy interesante. ¿Cómo se produce? Se produce ante la fecundación de una mamá que tiene que ser sí o sí RH negativo, ella en su sangre, y un papá que sea RH positivo, ¿sí? O que sea heterocigota para tal, por ende que es capaz de pasarme el antígeno. Entonces, si yo tengo una mamá RH negativo, tengo que tener la precaución de que su bebé puede ser RH positivo. Entonces, ¿qué pasa? Al momento del parto, ¿sí? Obviamente se producen desgarros o cortes, sea parto natural o sea cesárea, en el cual, sobre todo al momento de cortar el cordón, se mezcla sangre que sale del cuerpo del bebé hacia la sangre materna, ¿sí? Por esas heridas que se producen, la mamá entra en contacto con sangre del bebé, ¿sí? Por ende, ante ese contacto, la mamá recibe en su cuerpo antígenos RH positivo. Entonces, luego de este parto, esa mamá va a producir anticuerpos RH positivo. ¿Qué va a pasar? Si yo esto no lo trato, al segundo embarazo de esta mamá que es RH negativa, pero que está sensibilizada con anticuerpos para anti-RH positivo, va a volver a tener un hijo RH positivo, ¿sí? Entonces, en cierto momento del embarazo, cuando la mamá le pasa anticuerpos a través de la placenta, que le pasa inmunoglobulinas, recuerden en la clase de inmunoglobulinas que yo les dije cuáles eran las que pasaban a través de la placenta, dentro de todas esas inmunoglobulinas que la mamá siempre le pasa al bebé como primer arma de defensa que le da a su bebé antes del nacimiento, también le va a pasar dentro de esas inmunoglobulinas anticuerpo anti-RH. ¿Qué significa eso? Que la mamá va a atacar a su bebé en una reacción inmunológica. Entonces este bebé en el periparto o en el posparto puede entrar en una etapa de hemólisis masiva que puede morir. Para prevenir esta enfermedad, yo sabiendo que tengo ante mí en un trabajo de parto una mamá RH negativo, lo que hago es inyectarle el famoso parto gamma, que es una gamma globulina con el cual yo puedo neutralizar esta sensibilización al momento del parto e impedir que la mamá produzca anticuerpos anti-RH positivo. Por ende, ante el segundo embarazo, esta mamá no va a estar sensibilizada, no va a tener anticuerpos anti-RH positivo y su segundo embarazo va a ser normal, sin producir hemólisis en ese segundo bebé y así sucesivamente en el resto de los embarazos. ¿Sí? Ahora bien, es importante que yo tan solo cuento con 72 horas desde el nacimiento hasta el posparto para poder inyectarle la gamma globulina, el parto gamma, ¿sí? Tiene que ser antes de las 72 horas por posparto porque de lo contrario la mamá se va a sensibilizar, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con estas clases de sistema inmunológico, espero que les hayan sido de gran utilidad y nos vemos en las clases de consulta ante cualquier duda que haya quedado.